Cuando tú te paras en una pista de atletismo, tú miras los 100 metros y lo único que tienes al frente es la meta. Entonces eso te obliga a estar orientada al logro y creo que eso además me rayó un poquito. Y lo que yo pensé fue, yo no puedo estarle haciendo miserable la vida a la gente. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? Porque además cuando tú estás en un cargo alto nadie te dice nada, ¿no? Y nosotros a través de la cultura le decimos a la gente, transforma país, transforma la vida de personas, cierra brechas sociales y hagas tu plan y tomes 2 o 3 decisiones que te impulsen a seguir avanzando en ese camino. Porque si no te quedas victimizándote y el mundo no es para que te victimices, sino para que tú te hagas cargo, tomes control. Hola, bienvenidos a otro episodio de Heart Hunter, el poder de transformar culturas con propósito y corazón. Clau, tenemos una invitada súper especial. Te dejo para que tú arranques a presentarla. Bueno, pues te cuento que nuestra invitada tiene muchos años de experiencia, es comunicadora social, pero terminó trabajando en una de las empresas de energía más importantes del país y luego se fue a otra que es Colsubsidio, donde está con más de 18,000 empleados, haciendo toda la tarea de talento humano y conectando muchísimo con los corazones afuera y adentro. Marta además es una gran referente del tema de recursos humanos en Colombia, así que bienvenidísima. Hola, pues Silvi, Claudia, mil gracias por la invitación. Bueno, pues es una dicha tenerte con nosotros. Dale, Silvia, arranca tú. Muy bien, Marta, entonces vamos a arrancar. Bueno, yo y a nosotras acá para este episodio nos contaron que tú en tu juventud fuiste atleta. Practicabas el atletismo y pues nosotros que te conocemos muy bien, eso me lleva a pensar y ver cómo podemos conectar la disciplina de un deporte con el mundo corporativo. ¿Qué le hace falta a ese mundo corporativo para entender el deporte y cómo a través de esta disciplina tú arrancas todo tu proyecto de liderazgo? Bueno, pues me sorprende ese dato porque ese dato no lo conoce mucha gente. Sí, me dediqué hace muchos años al atletismo, sobre todo hacía velocidad 100 metros y resistencia 3.000 metros. ¡Qué dura! Sí, yo ahora pienso y digo, ¿cómo hacía todo eso? ¿Cómo hacía eso? La juventud, divino tesoro. Mira, el atletismo a mí me enseñó como 3 cosas fundamentales. La primera, pues la disciplina. Porque obviamente es, te levantas todos los días a entrenar y a practicar, porque obviamente tienes todo el tiempo que entrenar el cuerpo. Lo segundo que me enseñó es el seguimiento, porque obviamente te toman el tiempo, por lo menos en atletismo te toman el tiempo todo el tiempo y estás pegado de la milésima de segundo que tienes que trabajar. De mejorar. De mejorar. Pero la tercera creo que es una de las cosas más importantes aplicada al mundo de la empresa y del liderazgo, es todo el tema del seguimiento, porque no solamente tomas el tiempo para disminuirlo, sino que haces un seguimiento permanente para poder mejorar. Y eso va de la mano de algo que es la orientación al logro. Y medirse, ¿no? Medirse todo el tiempo y estar orientado al logro. Cuando tú te paras en una pista de atletismo, tú miras los 100 metros y lo único que tienes al frente es la meta. Entonces eso te obliga a estar orientado al logro y creo que eso además me rayó un poquito. No, para toda la vida, eso lo raya uno eternamente. Pero es un muy buen raye. Fíjate que te quería preguntar justamente eso. Tú estudias comunicación social, sí, que es también como otro tema, eres periodista y terminas hoy siendo de los referentes más importantes en talento humano. Esa meta tuvo que haber cambiado en algún momento. Cuéntame qué pasó en eso de tu carrera, qué ha sido importante. Pues mira, yo estudié comunicación social porque además me encantaba todo el tema del periodismo. Ejercí y de hecho entré a Ecopetrol como jefe de comunicaciones organizacionales. Sin embargo, y seguramente viene con ese tema de la ambición allá de la orientación al logro del atletismo. Sin embargo, un día yo sentí que ya había llegado como a mi techo. Okay. Y quería como empezar a hacer otro tipo de cosas. Y por esas diosidencias de la vida, terminé asumiendo los temas de cultura y de bienestar dentro de las comunicaciones. Y te encantó. Y me encantó. Y tuve algo que yo creo que hoy se vuelve fundamental en el tema del liderazgo. Alguien que creyó en mí, Javier Gutiérrez, que era en ese momento el presidente de Ecopetrol. Sí. Un mentor, alguien que aparezca en tu vida y que qué lindo eso. Sí. Pero además, más allá de ser mentor, porque ha sido mi mentor, confió en mí, confió en que yo tenía potencial y lo podía hacer.
Y sí, terminé siendo la vicepresidenta de Talento Humano durante 7 años, además de los 3 que estuve haciendo comunicaciones y cultura. Qué linda Wow. historia. Volvamos ahí porque Marta cuando llegó acá hablábamos un poco en cómo nos conocimos y vamos a remontarnos ahí para poderte hacer la siguiente pregunta, Marta, porque es absolutamente obligada. Tuvimos la oportunidad de conocernos en un momento importante cuando Marta terminó su proceso de transición en Ecopetrol y tuvimos una conversación muy linda. En esa conversación hablamos del ego, ¿sí? Y trabajamos el ego y no es menos no preguntarle hoy a Marta cómo transitar en una organización como Ecopetrol, que es pues una de las primeras empresas más importantes de nuestro país, en una industria absolutamente técnica, con gente muy experta desde el saber, ser esa persona de recursos humanos que gestiona todo el personal de la organización, manejar ese ego y no dejar de perder ese propósito tan lindo, porque es que es la empresa de nuestro país. Entonces, ¿cómo Marta estar ahí, ser parte de eso y conservar su corazón latiendo? No fue fácil. De hecho, cometí muchos errores en ese camino y de hecho al comienzo el ego me ganó. Fue una cosa supremamente compleja. Sí, yo siempre he dicho que uno no es su cargo, pero en ese momento yo me creí que yo era mi cargo. Y ahí se me perdió el corazón un poquito, ¿sabes? Pero no perdía de vista que tenía que mejorar y que tenía que trabajar en ser una mejor líder cada día. Transitar el ego no es fácil porque en ese camino en el que tú te crees el cargo, Sí. pues te crees importantísimo. Sí, claro. Y Y luego como cuando irreemplazable. Además, pero cuando sales de una compañía de esa te das cuenta que no eres nadie. Se te acabó, ¿verdad? Claro. ¿Te acuerdas la conversación? Tú llamabas y tú decías, hola, soy Marta Castaño, la vicepresidenta de Talento Humano de Ecopetrol. Y pues todo el mundo te abría las puertas. Y luego un día, al día siguiente, soy Marta Castaño. Ajá, ¿quién? Entonces, Ya no estás en Ecopetrol, ya no me sirves. claro, y empieza todo un proceso que creo que es fundamental para nosotros los líderes, y es que tenemos que trabajarnos adentro y entender cuál es lo que nos genera valor, por qué valemos, qué es lo que nosotros le vamos a dejar al mundo, porque eso es lo que realmente la gente valora. Si tú quieres relacionarte de manera superficial y empezar a tener amigos más desde el punto de vista del interés, el ego y el cargo es lo que te va a dar y te va a abrir las puertas. Pero cuando trabajas en ti mismo y empiezas a entender que las personas lo que necesitan de ti es otro tipo de cosa, apoyo, compasión, empatía, cercanía, empiezas realmente a construir relaciones de fondo. Pero transitar el ego requiere una dosis inmensa de humildad. Sí. Entender que realmente, si tú te crees más que los demás, nunca vas a poder construir relaciones genuinas donde la gente te quiera de verdad, realmente y profundamente. Y el Pero golpe, no fue fácil. Sí, ¿no? Y el golpe de realidad nos llega a todos. Y yo creo que tiene que llegar justamente, yo pienso y creo en eso, en que las cosas pasan, como las diosidencias que tú mencionas, para hacer de ti un ser que va a estar en otro lado aportándole al universo en lo que tú puedas. Entonces ahí va mi pregunta para ti. Yo creo que estos son momentos bisagra que uno tiene en la vida y esto es lo que te ha pasado a ti un poco, que tan linda compartir con nosotros. Cuéntanos en qué momento tú dices, yo creo que este es mi propósito, yo creo que por aquí voy bien, como que te sientes conectada con un propósito que yo siempre he dicho, el propósito no puede ser ganar plata en la vida. ¿Cuál es para ti ese propósito que tú encuentras? Mira, ¿Cómo lo haces? yo tuve 2 momentos bisagra, como dicen ustedes. Uno, primero, fue estando todavía en Ecopetrol. Yo fui una líder horrible. ¿Por qué dices eso? Uno se transforma. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Cuenta por qué dices eso. Porque desde esa orientación al logro y del demostrar que era suficiente, porque me habían nombrado en ese cargo y yo tenía que demostrar que era suficiente, me volví supremamente exigente, pero exigente con rudeza. Ya. Y entonces imagínense que un día estaba yo en una reunión, terminó la reunión, salí, mi oficina tenía una puerta que conectaba con la sala de juntas, se quedó la puerta medio abierta y escuché a una persona de mi equipo llamando a la mamá llorando, diciéndole, esa vieja HP otra vez me volvió nada del trabajo. No puede ser. Y ustedes no se imaginan lo que yo sentí. Yo sentí una vergüenza infinita. O sea, otra de pronto... Te sentiste mal, o sea, te dolió el corazón, claro. Reavergonzada. Entonces lo que hice fue que me acerqué y cerré la puerta para que ella no se diera cuenta que yo la había visto. Es más, ella nunca se dio Nunca cuenta supo yo que tú supiste eso. Y lo que yo pensé fue,
yo no puedo estarle haciendo miserable la vida a la gente. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? Porque además cuando tú estás en un cargo alto nadie te dice nada, ¿no? O sea, tú eres una persona terrible. Y uno se va creyendo el cuento cada vez más. Porque te rodeas de personas que solo te aplauden. Ay, y te dicen terrible. que lo estás haciendo bien. Sí. Y tú pierdes el sentido de la realidad. Sí. Y ese golpe de realidad fue como mi primer momento bisagra donde yo dije, pucha, además yo no era así. Cuando yo trabajaba en las comunicaciones era divertida, chévere. Yo no era así. Entonces ahí empecé y dije, tengo que cambiar. Okay. Pero el segundo momento bisagra fue, decidí irme de Ecopetrol y a los 3 meses me encuentran un cáncer de tiroides. Wow. Y a pesar de que los médicos me decían que eso era un cáncer relativamente tratable, cuando a ti te dicen cáncer, tú crees que te vas a morir. Y la pregunta que yo me hice fue, pucha, ¿cuál va a ser el legado que yo voy a dejar? ¿Qué van a decir de mí cuando, uy, qué bueno que se murió? O sea, no. Entonces, ahí fueron como 2 momentos que yo junté y encontré mi propósito en la vida. Y entendí que mi propósito en la vida era dejar un legado acompañando a las personas para crecer, para desarrollarse y para que no cometieran tal vez los mismos errores que había cometido Claro, yo en ese compartir camino. tu conocimiento y tus experiencias. Qué lindo Y la eso, vida el me cambió un propósito. montón. Claro. Mucho, mucho, de verdad que... Tú siempre estás como con buena onda, Sí. tienes buena vibra, buena energía, Sí, te sí. ves muy genuina, eso es muy bacano Sí, en ti. Me encantó poder volver a ser yo. Me gusta lo que dices, volver a ser genuina. Y creo que eso es lo que nos falta a todos hoy, ¿sabes? Todos estamos como tan ocupados mostrando lo que no somos, sino lo que le debe gustar a la gente. Sí, en ser Y reconocidos por otros, Yo de entendí acuerdo. que ser genuina te abre, pues, te cierra otras seguramente, pero te abre muchas puertas, pero la gente sabe a qué atenerse contigo. Pues yo creo que te abre las que vale la pena. Pues sí, pero he de decirles que ese cambio en mí se dio, por lo menos el de la persona de mi equipo, se dio cuando llevaba ya como 3 años al frente de la vicepresidencia. Quiere decir que los otros 4 años para la gente fueron buenísimos. Tampoco fue tan grave. Muy bien, hubo Marta. solución. Marta, no, me encanta conectando todo lo que venimos hablando y es verdad. Nosotros con Clau y parte de por qué estamos aquí es porque ser nosotros mismos es el mejor recurso que cada ser humano tiene. Y eso es verdad. O sea, al final no puedes empujar, no puedes presionar. Cuando la ficha no entra, no entra. Y hay que dejarlo así. Y eso me lleva a que hablemos un poquito de cómo construir cultura. Entonces tú estabas ahorita hablando de esto y yo decía, bueno, esta mujer fea que fue allá con esta niña diciendo porque uno se siente feo, horrible, termina construyendo también un propósito que más adelante vamos a hablar de tu propósito personal, que es hermoso, que se llama Gente Guapa, pero vengámonos a la cultura de la empresa o de las corporaciones, como uno desde recursos humanos, cuando además pasa ahí, es parte de esa élite, ¿no? Del board, de la gente importante en estas grandes compañías, empieza a construir una cultura que no debe ser además una cultura que se quede en el papel, porque las cosas son tan lindas, es como las hojas de vida, todo es súper bonito, pero ¿cómo pasar de eso bonito escrito a una acción clara y coherente? Uh-huh. Pues mira, yo una de las cosas que siempre digo en las organizaciones y en particular pues en la mía en Colsubsidio, que además Colsubsidio es una empresa maravillosa donde construir cultura no es tampoco tan difícil, es cuando tú construyes cultura, lo primero que tienes que definir es darle un propósito a la gente. Nosotros hablamos del propósito superior en Colsubsidio y es que la gente sepa por qué hace lo que hace, para qué se levanta todos los días. Porque cuando tú te levantas todos los días pensando que tu trabajo tiene significado, pues obviamente eso te permite hacer las cosas de una manera distinta. La cultura no es otra cosa que la forma en que las personas hacen las cosas en una compañía. Entonces, ¿cómo unir la cultura con el propósito, diciéndole a la gente por qué hacen lo que hacen? Pero lo segundo es, la cultura es un concepto muy etéreo, entonces lo tienes que aterrizar en comportamientos. De acuerdo, en acciones reales. En comportamientos. Entonces, si tú trabajas en una empresa como nosotros que busca transformar todos los días la vida de los colombianos y cerrar sus brechas sociales, la persona que le hace, por ejemplo, la reserva de Piscilago a una familia, pues tiene que entender que cuando está haciendo la reserva de Piscilago, lo que está es transformando la experiencia de esos niños de esa que familia. por primera vez van a ir a un parque de esos tan maravillosos y espectaculares, y tiene que entender que lo que está haciendo va a dejar en la mente de esa familia un recuerdo súper una impronta, hermoso. claro. Y entonces no le va a poner los 10.000 problemas para no darle la boleta, sino va a facilitar porque su objetivo es que esa familia vaya y conozca.
O cuando estás en un hotel y entiendes que tu propósito es que no importa si yo gano A o gano B o gano C, todos tenemos derecho a estar en un hotel lindo, hermoso, donde se nos atienda como los más importantes. Y cuando eso lo sabe el mesero o lo sabe la camarera, pues claramente tienes una razón de ser. Y nosotros a través de la cultura le decimos a la gente, transforma país, transforma la vida de personas, cierra brechas sociales. Y eso es un concepto súper distinto y hace que la cultura sea coherente y vaya acorde con ese propósito. Justamente iba para allá. Cuando yo creo firmemente en el tema del propósito colectivo, no solamente en la misión de la empresa que está en el cuadrito y que nos dicen, eso obviamente creo en eso y hay que hacerlo, pero siempre en los equipos y en la gente en el día a día debe haber un propósito que nos una como equipo para trabajar, y tú lo estás diciendo allí. ¿Cómo haces para que eso se permee en la gente, para que la gente sienta que está viviendo un propósito común y que está trabajando en servicio, en transformar, en generar experiencias valiosas de familia? Ahí es donde me sirve ser comunicadora. Claro. Ahí es donde me sirve ser comunicadora, claramente, porque la principal herramienta, el principal habilitador es la comunicación. La gente tiene que poder saber eso, pero saberlo de una forma sencilla, que lo entienda, porque cuando tú les hablas en términos súper elevados, pues la gente dice, eso no es conmigo. Entonces es que se involucren. Una primera estrategia que nosotros tenemos es una estrategia de comunicación súper fuerte, pedagógica, didáctica, que le llega mucho a la gente. Pero un segundo tema que nosotros hacemos es que cada año nos vamos con nuestro director de tour, se llama la gira del director, y nos vamos por todos los sitios de trabajo de Colsubsidio a nivel país y le contamos a la gente sobre el propósito superior. Y vía una charla, vía un conversatorio, nosotros citamos a la gente y él le transmite a la gente todo ese amor que le tiene a la empresa, pero también le transmite el propósito, le transmite los valores a la gente y les dice por qué hacemos lo que hacemos. Y esa gira me voy yo con él y la hacemos de cara pues a la gente, y es de los eventos y de las cosas lindas que se hace allá, es esa, porque la gente realmente logra conectarse y entender por qué hacemos lo que hacemos. Y mira que es algo que realmente no es tan difícil de hacer o de implementar, es lograble. Claro, es que a veces nosotros, y pues me imagino yo que tiene que ver mucho con cómo nos hemos armado en la cabeza que hay que hacer grandes estrategias con un montón de cosas súper elevadas, y pues la belleza de lo simple. Y es que a veces hay que hacer las cosas más sencillas para que la gente lo entienda. Absolutamente, me gusta lo de la belleza, lo simple, ¿no, Silvi? Muy lindo. Es volver a lo básico. Al final la base es la base y no hay que volver a inventar la rueda. El director nuestro le habla a la gente como si le estuviera hablando a alguien en la sala de su casa. La gente quiere, y eso es una cosa importante, la gente quiere sentirse tratada de tú a tú. La gente quiere que lo mires a los ojos, la gente quiere sentirse reconocida, pero reconocida no desde darle las gracias, sino reconocida de que tú eres el otro que está al otro lado y eres igual de valioso que yo. Buenísimo. Marta, me encanta esta iniciativa que tiene, y yo pues voy a volver a retomar un poquito, porque cuando tú estabas ahora contando, yo me imaginaba a esas personas que están ahí. ¿Cómo reaccionan al final? ¿Qué recoges de ese ejercicio tan lindo que hay? No sé si de pronto recuerdas qué tipo de preguntas. Me da curiosidad entender qué le preguntan al director, y uno lo tiene ahí, acá, frente a frente. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le digo yo que estoy, no sé, si la hago atendiendo? Soy una persona que está más en las operaciones, cuidando los jardines, haciendo que los sueños sean realidad. ¿Cuáles son esas preguntas, si recuerdas de pronto alguna? Bueno, lo primero, ¿cómo reacciona la gente? Mira, el sentido de pertenencia. De hecho, nosotros hacemos una encuesta que se llama el Índice de Cultura y Ambiente Laboral, y una de las dimensiones que tenemos nosotros es pertenencia y orgullo. La encuesta es sobre 100. La pertenencia y el orgullo siempre sale en 95 como mínimo. Wow, esto es altísimo. Porque la gente se siente súper conectada. Se sientan parte de. Se siente parte de y orgullosa de todo lo que hacemos. Entonces la reacción de la gente es de orgullo, de emoción, muy chévere. Tipos de preguntas que le hacen, una que hace muchos años le hicieron a él fue, bueno, ¿y cómo voy yo ahí? Claro. ¿Qué tengo que hacer yo entonces para traducir todo eso que usted nos está diciendo? Claro. Y entonces él les dice, atender bien, hacer que la gente haga bien lo que tiene que hacer hoy. Y así suma a todo esto. No tiene que hacer grandes cosas, haga bien lo que tiene que hacer. Y lo otro que también nos pasa, yo le digo a él que él es un rockstar,
porque termina el evento y todo el mundo se quiere sacar fotos con él. Todo el mundo se quiere sacar fotos. Y él lo con hace. Sí, él lo hace y pues le da mucha emoción ver el cariño de la gente. Llevar un recuerdo. Exacto, entonces creo que eso es una de las cosas fundamentales y es generar esa conexión y que la gente entienda cuál es su aporte en el día a día para lograr eso. Entonces nuevamente volvemos al propósito, pero no dejándolo por allá a 100 metros de altura, sino bajándolo a la cotidianidad de las personas. Bueno, hablemos, tú tienes todo un desarrollo de un tema de guapa. Yo quiero hablar de guapura y quiero que me digas cómo le metes el corazón a eso, porque nosotros aquí hablamos de corazones. Sí. ¿Cómo le metes el corazón a guapa y qué es guapa? Bueno, el corazón de guapa, por ejemplo, cuando ustedes me invitaron dije yo, este es mi tema, porque finalmente el corazón de guapa es la guapura. Mi método se llama Gente Guapa. Gente Guapa es un método de empoderamiento y de liderazgo personal. Porque si tú no te trabajas a ti, tú no puedes dar a los otros algo distinto. De acuerdo. Gente Guapa surge de mi propia historia. Yo pues no nací en un entorno económico boyante. De hecho, tuve bastantes dificultades económicas y tuve pues una experiencia de una madre ausente, pero un padre maravilloso. Y cuando tú naces y creces en un entorno de esos, tú piensas que tu vida pues no va a tener mucho avance y no vas a tener como grandes logros en la vida. Y entonces, a partir de todo lo que yo he vivido en mi camino, yo dije, no, sí se puede. Hay oportunidades en Colombia y a veces simplemente falta un método. Y entonces diseñé el método de Gente Guapa, que tiene 3 grandes etapas, las 3 Cs. Entonces, la primera parte es conciencia y es la gente guapa se conoce. Y conocerse implica cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, pero una de las cosas más importantes que trabajo yo es las creencias, porque ustedes no se logran imaginar el efecto que tiene una creencia en tu niñez para tu futuro. Por eso son limitantes. Limitadas. Y entonces aquí lo que hace Gente Guapa es que encuentres tus creencias limitantes y las conviertas en creencias impulsoras. Y entonces a veces son creencias que de chiquito te decían tú no puedes, o naciste en un entorno y eres pobre y entonces no puedes progresar o no vas a poder progresar y te quedas ahí. Entonces esa es la primera C, que es conciencia, que es la gente guapa se conoce. Luego viene carácter, que es la segunda C, y es la gente guapa se hace cargo. Porque listo, pues sí, ya te conoces y sabes un montón de cosas y tus creencias limitantes, pero ajá, ¿y qué vas a hacer con eso? Y entonces lo que buscamos con este método es que tú tomes acción y control de tu vida y hagas tu plan y tomes 2 o 3 decisiones que te impulsen a seguir avanzando en ese camino. Porque si no te quedas victimizándote, y el mundo no es para que te victimices, sino para que tú te hagas cargo, tomes control. Y la tercera C es la gente guapa crece junto a otros guapos. ¿Por qué? Porque la conexión se vuelve fundamental y porque ir solo por la vida te lleva hasta cierto punto, pero luego necesitas de otro, y la pregunta es, ¿de qué tipo de personas te rodeas? ¿Te rodeas de personas que te jalan hacia abajo o que realmente te impulsan, te potencializan? Yo tuve un mentor fabuloso, Javier Gutiérrez. Él creyó en mí y él me impulsó, y gracias a él, pues mi ruta profesional cambió. Entonces mi método es, la gente guapa se conoce, la gente guapa se hace cargo, la gente guapa crece junto a otros guapos. Y entonces ahí viene todo el concepto de la guapura. Y bueno, eso tiene todas sus... muchas aristas, claro. Pero es un proyecto súper lindo que me emociona mucho. Hoy en Colsubsidio particularmente lo hago para mujeres, solo guapas, y ya hemos llegado a 1.500 mujeres, y ustedes no se imaginan ver a la señora auxiliar de cocina cuando termina ese taller salir y decirme, es que yo soy guapa. Sí, puedo hacer. Entonces, nada, Empoderadas. ese es mi propósito. No, pues para qué más propósito, Sí, imagínate ¿qué más este queremos? encuentro tan divino de esa luz que te encontraste, qué lindo, qué afortunada además. Sí, me siento muy, muy afortunada y de verdad que me hace muy feliz. Qué lindo. Es lo que llamamos el poder de la comunidad, y tú estás generando comunidades de otro lugar, que es desde un concepto que es guapa. A mí me encanta, desde que lo vi te lo dije, yo me conecté también con ese concepto, Marta. Pues ya pronto estamos ya acabando nuestro capítulo, que está además hermoso, pero no me puedo ir sin hacerte una pregunta sobre la inteligencia artificial y el área de recursos humanos. Digamos que hay muchas cosas y dimos aquí un poquito el giro a la conversación, pero no pasa nada, nos devolvemos. Y cómo el área de recursos humanos
logra mantenerse, hablemoslo en tendencia, desde la parte de recursos humanos, conexión, humanidad, piso, pero también con temas de IA. ¿Cómo estás trabajando esto? Porque seguramente mucha gente quiere conocer un poquito esta parte. Mira, lo primero que hay que tener claro es que la inteligencia artificial es un habilitador para que tú expandas tu capacidad. Entonces, como lo veo es, las personas debemos entender que la capacidad que debemos desarrollar es la capacidad de integrar tecnología, mente, conocimientos y corazón. Con las tres cosas juntas, pues tú entiendes que el papel de talento humano, de recursos humanos en este momento es nuestro momento, porque ahí es donde nosotros tenemos todas esas capacidades y esas habilidades que llevamos años hablando, que las habilidades humanas, pues este es el momento de las habilidades humanas, este es el momento de desarrollar esas capacidades, pero también tenemos que entender en el mundo de talento humano que pues no podemos obviar la tecnología, al contrario. Si la tecnología nosotros la estamos usando en Colsubsidio, por ejemplo, para todos los procesos de selección, si la tecnología la aprovecho para todas esas tareas que me generan grandes volúmenes y me queda tiempo para hacer una entrevista todavía más por competencia, situacional, a profundidad, pues yo me vuelvo un profesional muchísimo más teso en eso que tiene que ver en con lo que las es habilidades importante. humanas y en lo que es De importante. acuerdo. Porque a veces por estar llenando formatos, haciendo cosas, pues como que no nos da el tiempo de lo que realmente es importante. Yo últimamente hablo y acabamos de hacer un evento en nuestra compañía que habla del liderazgo aumentado. ¿Para quiénes? Para equipos aumentados. Porque de lo que estamos hablando en este momento es de cómo aprovechamos esa tecnología para realmente aumentar nuestra capacidad. Claro. Pero eso sí, sin perder la humanidad. Yo hablo por allá de personas primero, algoritmos después, porque claramente este es el tiempo de las personas y ahí es donde talento humano tiene una oportunidad única, pero también los líderes. Los humanos estamos de moda entonces, Los Marta. humanos estamos de moda porque además los humanos podemos competir con lo que nos hace humanos, Sí. el corazón. ¿De acuerdo? Eso Totalmente de está acuerdo. buenísimo. Me gusta eso de que la gente, digamos, sea importante en este proceso y que la IA sea una herramienta Sí. para que nos potenciemos y crezcamos. Pero justamente eso fue lo que quisimos ver acá, de cómo tenemos y no podemos perder la conexión con los corazones. Y esta es nuestra última pregunta. Somos Heart Hunters. Para ti, ¿qué es un Heart Hunter? ¿Qué es lo que hace este cazador de corazón y talento? Uy. Pues nada, primero me sentí muy feliz cuando me invitaron porque dije el Heart Hunter es como Responde a la no había guapura. pensado nunca ese concepto, ¿sabes? Mira, yo pienso que un Heart Hunter es aquella persona que entiende que el otro es importante y que se pone al servicio de esa persona. Y cuando hablamos del servicio es, por ejemplo, escucharlo activamente. Es la escucha activa. A mí hay líderes que me dicen, ay no Marta, pero pues yo psicólogo sí no soy. No, es que no se trata de ser el psicólogo, se trata simplemente de conectarte con la persona, escucharla, con empatía, Entender. pero con algo, sabes, que hace mucho tiempo me ha gustado mucho y de hecho di una charla hace muchos años sobre eso y es con compasión. Ujú. Porque los seres Sí. humanos hemos perdido la compasión Sí. con nosotros mismos No, y por el empezamos otro ahí, de acuerdo. y por el otro. Y entonces creemos que podemos ir por la vida, y por eso lo digo yo desde mi experiencia, que podemos ir por la vida siendo rudos, andando solos, y resulta que la gente necesita dos cosas, orejitas para que los escuchemos y obviamente corazón para tratarlos con compasión. Y en la medida en que nosotros seamos más compasivos con nosotros mismos y con los otros, vamos a hacer de nuestras sociedades mejores, más llenas de cariño. Alguna vez yo hablé del amor en mi compañía y entonces me miraban como, y esta Ay, se me ha volvió pasado, loca. me ha pasado, me ha Y pasado. me miraron como loca A ver, porque habla del amor sí. y yo, sí. Es que lo que el amor nos falta es el eso. amor tiene que ver con esa compasión por el otro, esa empatía por el otro y cazar corazones. Alguien que caza corazones es aquel que entiende que está al servicio de los demás para algo muchísimo más importante, para trascender y para dejar legado. No, Martica, Bueno. pues muchísimas gracias. Nos No. vamos, digamos, felices. Muchos conocimientos hoy, muchos aprendizajes. Qué lindo eso del amor, del cariño, de la gente, de la guapura. Nos dejas cosas muy lindas. Una super heart hunter eres tú. Gracias a ustedes, divinas. Bueno, pues muchas gracias a Marta, a Silvi por este capítulo tan lindo y tan de corazón. Nos vemos pronto en Heart Hunters. No olviden seguirnos en Spotify, en YouTube y en todas nuestras redes.